Hola, bendiciones, soy Francis aquí reportándome. Espero que te encuentres muy bien ahí en donde estás, escuchándome en diferido. Hoy, antes de sumergirnos en nuestro tema de este episodio del día de hoy, quiero darles un vistazo muy especial. Lo que vamos a iniciar no es un episodio de 10-15 minutos. Este es un estudio bíblico exhaustivo y profundo, que se extenderá por más de una hora. Porque la verdad que vamos a desentrañar es demasiado grande y vital para resumirla. Ya llevaba tiempo queriendo hacer algo similar a esto. Gracias a nuestro hermano Alberto de México, quien me ha motivado, hoy le puedo dar salida. Así que prepárense para un viaje de descubrimiento que muy probablemente cambiará su perspectiva. Esto no es un estudio para los que buscan un sermón de domingo corto. Este es para aquellos que tienen hambre de la palabra y que desean entender el diseño original de Elohim para la vida del cuerpo de Cristo. Durante este tiempo vamos a desglosar y desvelar los siguientes puntos. La trampa psicológica de los falsos paradigmas. Cómo nuestra mente es condicionada a creer que lo incorrecto es lo correcto. ¿Y por qué el cambio es tan doloroso? Luego, la verdad detrás de un versículo manipulado. Desvelaremos la verdadera intención de Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Lo recuerdas? Dice, no dejando de congregarnos. Y su profundo significado. También tocaremos el punto del misterio de la eclesia. Explicaremos el término griego para iglesia y cómo aplica a la vida de la congregación local. Otro punto que tocaremos será la ceguera de un líder. Analizaremos por qué un pastor, apóstol o profeta que estudia la Biblia no ve la realidad de la iglesia local. Otro punto que tocaremos será las estrategias de Satanás. Expondremos por qué el enemigo ha creado tantas divisiones y cómo ha sembrado el engaño para debilitar a la iglesia. Otro punto que tocaremos es la hipocresía del sistema. Revelaremos las trampas de las instituciones como el diezmo, como una condición para servir y cómo esto fuerza a las personas a la hipocresía. El siguiente punto que tocaremos es el juicio bíblico y sus consecuencias. Mostraremos con ejemplos bíblicos el dolor que trae la desobediencia consciente a la luz revelada. Y otro de esos puntos también interesantes que tocaremos será el impacto vital de la iglesia local. Exploraremos la magnitud de lo que sucedería si los creyentes se despertaran a la vida orgánica en sus localidades. Este estudio es un mensaje de esperanza. A pesar del dolor de la verdad, nuestro deseo es que la luz de Elohim te ilumine, te libere de las ataduras y te posicione en la vida que Yeshua diseñó para ti, una vida de fluidez y de comunión con su cuerpo, que es la iglesia local. Y como último punto, sorpresa, obsequio, regalo, es un análisis en 4 partes que trata el contexto crucial, el análisis del versículo, la síntesis teológica y la aplicación práctica. Así que te invito a que apartes este tiempo para que lo puedas oír. Así que toma tu Biblia, siéntate cómodamente y prepárate, porque hoy, en versículos revelados, la palabra de Elohim te va a liberar. Hola, bendiciones. Soy Francis de Innovalini.com, un experto profesional en el sector de la reforma de baños y cocinas que llevo más de 29 años estudiando las escrituras. He participado dentro de los entornos religiosos, de instituciones, en movimientos, etc. Y he creado este podcast, Versículos Revelados, para compartirte las verdades de las escrituras y también para que tú mismo, así como un albañil aquí quien te está hablando, puede tener acceso a las verdades bíblicas sin necesidad de ir a una institución religiosa o esperar que alguien dentro de una institución religiosa me lo pueda explicar. Tú también puedes acercarte a estas verdades. La verdad de la palabra de Elohim, la cual te hará libre desde la intimidad de tu casa, ahí en tu oficina, en el metro, en el tren, en el bus, en el avión, desde donde sea que estés. Elohim ahora mismo te observa y solo sé que en ocasiones y más frecuentemente de lo que nos gustaría, ignoramos esta verdad. La verdad de que Elohim nos está observando, de que conoce nuestro corazón. Pero bien, antes de comenzar con este episodio, quiero hacer una advertencia y un llamado a la prudencia.
La verdad, a veces, es como una herramienta afilada. No la usamos para herir, sino para cortar las ataduras y liberar. Lo que vas a escuchar hoy puede que hiera sensibilidades, especialmente si has crecido en un entorno eclesiástico institucional. Pero te pido que escuches con un corazón abierto, porque lo que digo nace de mis convicciones, de mi fe y de mi deseo de ver la verdad de la palabra de Elohim manifestada en nuestras vidas. No es una crítica a las personas, que puede que suene así. Amo a mis hermanos, amo a los hermanos que están dentro de las instituciones. Los amo. Yo mismo era un equivocado de perspectiva y también me amaron hasta que me mostraron esta realidad. Y todo esto no es más que una exposición de un sistema que, sin darnos cuenta, nos ha robado la vida del cuerpo. Imagina por un instante que estás a punto de instalar una tubería en las instalaciones de una reforma. Tienes todas las herramientas, todo el material, tienes todos los elementos, el soldador, etc. Pero no tienes el plano, el croquis, que es el que te muestra dónde va cada una de las conexiones. ¿Acaso comenzarías a cortar y a soldar sin saber dónde van las uniones? No, ¿verdad? No lo haces así. Sería un desastre. Pues de la misma manera, estimado amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, amigo y amiga que me estás escuchando, muchos creyentes viven su fe sin el mapa de la comunidad, sin el plano de la conexión con otros creyentes. Y es por eso que hoy, en nuestro episodio número 31 de Versículos Revelados, vamos a analizar la importancia de esta conexión, de esa unión. Vamos a hablar de ese conocido texto bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel tiempo se acerca. Fin del texto bíblico. Este versículo es sin duda uno de los más mal utilizados en el cristianismo institucional. Se ha convertido en un instrumento de control y culpa para forzar la asistencia a un edificio, a una denominación o a un culto, con una estructura fija. La frase "no dejando de congregarnos" se usa para insinuar que tu fe está en peligro si no te presentas cada domingo en un lugar específico. Es una forma de mantener a la gente bajo una estructura que se ha alejado del modelo bíblico. Este enfoque ha dado lugar a lo que yo llamo las sectas del edificio, donde la lealtad a la institución se valora por encima de la lealtad a Yeshua y al cuerpo de Cristo. Las personas se convierten en espectadores pasivos, en calientabancas, que van a sentarse en una silla a escuchar un sermón y a cumplir con un rito. La verdad del cuerpo, que debería ser orgánica y fluida, se convierte en un evento semanal. Se deja de lado el principio de que la congregación no es un lugar al que vamos, sino la reunión de creyentes en una ciudad en el nombre de Yeshua, que se juntan para manifestar su vida. El hermano Witness Lee siempre nos recordaba que la iglesia es un organismo, no una organización. Ok, y aquí quiero hacer un paréntesis para tocar un punto delicado, pero necesario. A menudo vemos a hermanos nobles y llenos de celo, cansados y frustrados de estos sistemas institucionales. Han sido lastimados por pastores, apóstoles o profetas que han convertido el ministerio en un negocio. Y ellos lo han visto, lo han podido percibir y han quedado dolidos profundamente. El corazón de estos hermanos es puro. Quieren ver la obra de Elohim avanzar y que las almas sean salvadas de las garras de Satanás. Pero en su dolor y enojo toman el asunto en sus propias manos sin un llamado genuino de Elohim, sin la guía del Espíritu Santo. Deciden iniciar su propio movimiento. Movidos por el celo, comienzan a cometer los mismos errores que criticaban. Inician reuniones, alquilan locales, recolectan diezmos y ofrenda. El amor por la obra se convierte en una inversión personal y el paradigma del sistema se arraiga en su propio corazón. Primero lo pagan de su bolsillo, con la lógica de que es mejor invertir en el reino
que dar el diezmo a una institución fallida, pero el sistema los atrapa. Necesitan más personas para sostenerse. Algunos se quedan, otros se van. Y al final, sin darse cuenta, han creado una nueva secta, un nuevo sistema, una nueva institución que terminará, como en los tiempos de los anglicanos, católicos, protestantes, bautistas o pentecostales, en convertirse en lo mismo de lo que ellos renegaban. Han cambiado de jaula, pero siguen en un sistema humano. Este es el punto clave que debemos entender. La obra de Elohim no es algo que nosotros hacemos por nuestra cuenta. Es la obra del Espíritu Santo a través de personas que han muerto a su propio ego, su yo, su orgullo. Y esto que te acabo de contar no es algo que sale de mi imaginación. No, es algo que en los casi 30 años que he transitado el camino de la fe, lo he visto una y otra vez. Hermanos que reniegan, se enfadan, con justa razón, pero ellos mismos toman la sartén por la manga, creyendo de que su trabajo ahora va a ser mejor, al punto de que gastan mucho dinero de su propio bolsillo y mucho tiempo de su propia familia, sacrificando aún el tiempo de su hogar, de su trabajo, dejando sus trabajos para volcarse a la obra del ministerio, creyendo de que haciéndolo así con la lógica de su mente, con su alma, con su carne, la cosa va a funcionar. Pero las escrituras son claras. Lo que es nacido de la carne, carne es muerte. Lo que el Eterno busca no es cantidad de personas, sino corazones contritos y humillados, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en la carne, no en su lógica, no en su propia voluntad, sino en la voluntad de aquel que es el dueño de todo, el Eterno, nuestro Elohim, la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Yeshua, movidos a través de la obra que ahora actualmente sigue escribiendo el Espíritu Santo. Lo que estamos explicando no es una idea nueva. Tiene un profundo respaldo bíblico. La congregación, en su forma orgánica y natural, es el plan de Elohim. Y la clave para entender esto está en el término griego que se traduce como iglesia o congregación. La palabra es eclesia. L-E-S-I-A. Eclesia. Esta palabra no significa un edificio o una organización, ni tampoco una institución. Es una combinación de dos términos griegos. Ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Así que, literalmente, eclesia significa los llamados fuera. En el mundo griego se refería a una asamblea de ciudadanos que eran llamados fuera de sus hogares para tomar decisiones importantes para la ciudad. Este es el verdadero significado de la iglesia local. Somos aquellos que hemos sido llamados fuera de este mundo para congregarnos, no en un edificio, sino en el nombre de Yeshua para manifestar su vida y su autoridad en esa localidad. El motivo de la reunión es que cada miembro es parte viva y activa de esa asamblea. No somos espectadores, somos ciudadanos de la asamblea celestial, que nos reunimos para tomar decisiones de forma corporativa, para ejercer el sacerdocio, para ministrarnos unos a otros. La reunión de la eclesia es una reunión funcional, no ceremonial. Cada uno tiene un rol que desempeñar, una parte que aportar para que el cuerpo sea edificado. Mira el libro de los Hechos. Los creyentes no se reunían en grandes auditorios con nombre de líderes. Estos auditorios existían. Es más, lo podían hasta fabricar, construir. No es algo que no tenían como excusa del motivo por el cual no se hacía. No. Tal como ahora se construyen templos para albergar personas, también lo podrían haber hecho en su momento, en su lugar, en aquella historia pasada de nuestros primeros hermanos que iniciaron por el Espíritu Santo el movimiento y crecimiento y desempeño de lo que era la iglesia local. Pero no lo hicieron así, porque el Espíritu no lo hace así. Así que mira el libro de los Hechos. Los creyentes no se reunían en grandes auditorios con nombres de líderes. Se juntaban en las casas. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice así: perseveraban unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas. La vida fluía, había comunión genuina, se compartían los bienes y se vivía la vida de Yeshua en comunidad. Esta realidad se extendió por todo el Imperio Romano. Las cartas de Pablo, Pedro y Juan están dirigidas a las iglesias que están en Corinto, la iglesia que está en Roma, la iglesia que está en Éfeso. Siempre era la expresión local del cuerpo de Cristo, no una institución con una sede central. Autores como nuestro hermano Watchman Nee y Witness Lee han dedicado sus ministerios a recuperar esta verdad. Y libros como La vida cristiana normal de la iglesia o El ministerio de la iglesia local profundizan esta evidencia. Unidos en ti, somos un solo latido. Tú eres la vida que fluye en el viñedo. Tu cuerpo somos, por tu sangre redimido. Ahora bien, hermano, hermana, amigo o amiga que me estás escuchando, quiero que por favor volvamos al texto bíblico de Hebreos capítulo 10 versículo 25. Pero esta vez con la lupa de la teología y la luz del Espíritu. Este versículo que muchos han usado con un látigo para obligar la asistencia es en realidad un versículo revelado, una joya escondida en la superficie de un mandamiento. El versículo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. El término congregarnos no es un verbo que denota un acto pasivo, sino un estado de ser. En el griego la palabra es episinagoge, 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 que significa una reunión con un propósito, una asamblea. Es una palabra que denota la unión de un pueblo en un solo lugar con un solo propósito. Y es que el contexto nos dice cuál es el propósito, sino exhortándonos. ¿Lo veis? El propósito no es escuchar a un hombre un monólogo, algo divertido, algo que nos haga reír, algo que nos haga pensar, algo que me motive. El propósito es que la vida de Yeshua fluya entre nosotros. La gente del mundo, incluso los ateos, pueden reunirse en un auditorio para escuchar a un orador. La diferencia radical de la eclesia, recuerda que es España, kilo, Londres, España, Sevilla, Italia, Argentina. E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia. De la iglesia bíblica es que la reunión está diseñada para que la vida circule. El apóstol Pablo lo revela en 1 Corintios capítulo 14 versículo 26. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fin del texto bíblico. ¿Se dan cuenta? El culto no era un show de un hombre, era una reunión donde cada uno, guiado por el Espíritu, ministraba a los demás. El fluir de la vida no dependía del líder, sino de la función de cada miembro. La explicación teológica de este texto es que el no dejar de congregarnos es una necesidad de la vida. Es como decir, no dejes de respirar, no dejes de comer. Si la vida del cuerpo está en nosotros, la comunión es tan vital como el aire que respiramos. La iglesia local, en este sentido, no es una opción más en el menú espiritual, es la expresión natural, orgánica y necesaria de la vida de Yeshua en una localidad. Si no te congregas, en ese sentido, si no eres parte de ese flujo, te estás asfixiando espiritualmente. El hermano Watchman Nee nos recordaba que la vida cristiana normal es la vida del cuerpo. Él enseñaba que la autoridad de Yeshua en la tierra no se manifiesta a través de un solo hombre o de una gran institución, sino a través de la vida de la iglesia local. Es en la eclesia donde Yeshua puede ejercer
un señorío como cabeza. Porque en una reunión de este tipo, el fluir del Espíritu no está limitado por la agenda de un hombre, sino que se manifiesta en la espontaneidad de cada miembro. Cuando la iglesia se reúne de esta forma, está literalmente manifestando el gobierno de Yeshua. Por eso es tan vital. Por eso el versículo concluye diciendo, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca, a medida que los tiempos finales se acercan, el diablo busca el aislamiento del creyente, quiere que creas que tu fe es un asunto privado y que puedes vivirla solo. Él sabe que un solo creyente, por más fuerte que sea, es vulnerable, pero un cuerpo unido, en el cual la vida de Yeshua fluye y se fortalece mutuamente, es inexpugnable. La congregación bíblica, entonces, no es un club social, es un refugio contra la tormenta de los últimos días. Es el lugar donde nos preparamos para el regreso del Señor, no sentados, sino edificándonos mutuamente en amor. Así que te invito, consíguelo, procura leerlo. Desde aquí, desde nuestro hogar, lo hemos puesto en línea, en YouTube, lo hemos puesto en audiolibro, etc. Están los libros PDF, puedes comprarlo, tienes a tu alcance la posibilidad de ser libre. Pero requiere de tu acción. Por mucho que yo te caliente el oído y no hay una acción de tu parte, una acción genuina desde tu interior, no habrá cambios. Y quiero hablar de peligros institucionales y el fracaso de la iglesia local. Así que, ¿qué decirte sino que las estructuras institucionales han creado 10 grandes peligros que frenan el avance de la expresión natural de la iglesia? Y el primero es sacerdocio laico clerical. Se crea una división artificial entre el pastor o sacerdote y el laico, el que calienta las bancas. Esto frena la expresión del sacerdocio real de todos los creyentes, como se menciona en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, haciendo que el creyente se sienta un creyente común, sin voz ni ministerio. El segundo problema es el monopolio de la predicación. La vida del cuerpo se detiene cuando solo una persona tiene el derecho de hablar en las reuniones. La Biblia muestra que en las reuniones todos podían profetizar, 1 Corintios capítulo 14 versículo 31, y cada miembro tenía algo que aportar. Vamos a hablar del tercer peligro, y esta es la pasividad de los miembros. La estructura de auditorio fomenta que la gente sea solo oyente, no participante activo. La iglesia natural es un lugar donde todos ministran y no hay un espectador. Y esto ha sido producido a tal punto que hoy ya está implícito en los creyentes nuevos. Es decir, el creyente nuevo cree que tiene que tener su boca cerrada, calentar una banca, esperar que acabe, aguantar el chaparrón que se le cae encima e irse agradeciendo a Dios de esta manera. El cuarto peligro, el enfoque en el edificio. La congregación se confunde con una propiedad. La inversión de dinero y tiempo se centra en un edificio en lugar de en la vida de los santos. El dinero se gasta en ladrillos cuando debería usarse para fluir en ayuda a los que la necesitan. El quinto peligro, el diezmo como mandato. Se utiliza Malaquías capítulo 3 versículo 10 para obligar a la gente a dar dinero a una institución en lugar de vivir una vida de generosidad en el cuerpo de Cristo, como una forma orgánica y voluntaria, como un fluir de amor. El sexto peligro, la estructura denominacional. La iglesia se divide en base a nombres humanos: metodista, bautista, pentecostal, libre, luterano, lo que va en contra del principio de la unidad del cuerpo de Cristo en una localidad. Y quiero compartirte la porción bíblica de 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Se crean barreras donde Yeshua ya no es la única cabeza. El séptimo peligro, el estancamiento del crecimiento espiritual. Al no tener comunión profunda, la vida se atrofia.
No hay ambiente para exhortarnos y afilar el hierro con hierro, como se menciona en Proverbios capítulo 27, versículo 17. El creyente se queda estancado en un nivel superficial. El octavo peligro es el liderazgo único. Se frena la manifestación de los ancianos y obispos que copastorean el rebaño, como se ve en Hechos y en las epístolas. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y también quiero compartir con vos Filipenses capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo y Timoteo, siervo de Yeshua HaMashiach, a todos los santos en Cristo Yeshua que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Fin del texto bíblico. Así que el liderazgo de uno solo es la base de la institución, no de la vida del cuerpo. El noveno problema que veo, que es la burocracia, la vida del espíritu, se ve ahogada por las reglas, los reglamentos y las estructuras jerárquicas de la organización, que ahogan el fluir espontáneo de la vida. El décimo peligro que veo es el profesionalismo ministerial. La vida cristiana se convierte en una carrera donde se paga a un pastor para que haga el trabajo de los creyentes. Esto detiene el funcionamiento natural de cada miembro y lo convierte en un asalariado que hace el trabajo del cuerpo por dinero. Quiero que por favor me acompañes. Uno tiene que pensar para hacer esto y el problema en ocasiones sucede de que tiene que pensar. Y es que quiero presentarte 10 cosas que se pierden por estar dentro de estructura. Así que por favor, presta atención. Mira, al alejarnos del modelo bíblico, la iglesia pierde la esencia de su propósito. Y aquí vamos a ver estas 10 cosas que la iglesia pierde al no ser una iglesia local. La primera es la manifestación real del cuerpo de Cristo. Dejamos de ser un organismo vivo para convertirnos en una organización muerta. Este queda claramente implícito. El segundo es, perdemos una comunión íntima y genuina. Las relaciones se vuelven superficiales, basadas en la asistencia y no en la vida. ¿Lo puedes ver? Lo tercero que se pierde es el fluir de la vida del Espíritu Santo en cada miembro. El don y el ministerio de cada uno se ven frustrados. El cuarto es que el crecimiento espiritual no es mutuo. Así que ya no nos exhortamos los unos a los otros en amor, sino que esperamos que el líder nos dé la comida y vamos ahí como pajaritos con la boca abierta a ver qué se nos introduce y después tenemos ingesta. 5. La protección contra la apostasía. La comunión es un escudo contra las mentiras y falsas doctrinas que atacan al creyente aislado. Lo sexto es la fuerza para enfrentar la persecución. La persecución fortalece la vida del cuerpo, pero la institución la debilita. Ahora te cierro las puertas de esta institución y los hermanos ya no tienen comunión con nada, ni con nadie. Si tuvieran una vida de eclesia, si tuvieran una vida activa cristiana normal, el que se cierre la puerta a una institución no le afectaría en lo más mínimo. Así que vamos al séptimo, es la manifestación de Yeshua en la ciudad. En lugar de ser un testimonio de unidad, somos un reflejo de la división humana. Que bautista, que presbiteriano, que etcétera, etcétera, que etcétera, etcétera. Así que vamos al 8. Y sí, se pierde la simplicidad y la vida práctica de la fe, dado que la fe se convierte en un ritual en lugar de un estilo de vida que se vive día a día. Lo noveno que se pierde es el gobierno de Yeshua como cabeza. La institución reemplaza la autoridad de Yeshua por la de un hombre o una organización. Lo décimo que se pierde es la realidad de la mesa del Señor. En lugar de una cena íntima y significativa, se convierte en un rito frío y sin vida. Y ahora, pregunto, ¿por qué el enemigo odia tanto esto? ¿Por qué se ha esforzado tanto en crear instituciones? Porque una iglesia local, orgánica y viva es la mayor amenaza para su reino.
Y aquí te quiero presentar 10 problemas que una iglesia local activa y fuerte le causa a Satanás. El primer problema que le causa a Satanás es destruye el individualismo. Satanás quiere creyentes aislados, que son fáciles de engañar y derrotar. La vida en el cuerpo rompe esa soledad. La segunda amenaza para Satanás es que la manifestación de la vida de Yeshua se ve claramente viva, activa, y el diablo odia la vida. Él trajo la muerte. La iglesia local es la manifestación de la vida resucitada de Yeshua en la tierra. La tercera amenaza es que la iglesia local expone sus mentiras. En la comunión, los hermanos se exhortan y se corrigen, descubriendo las mentiras del enemigo. La cuarta amenaza es que la iglesia local genera un ejército de sacerdotes. Satanás se enfrenta a un creyente, pero cuando se enfrenta a un sacerdocio real, a un cuerpo unido, su derrota es segura. La quinta amenaza que representa la iglesia local activa es que anula la necesidad de un mediador humano. La iglesia institucional se basa en un mediador, el pastor. La iglesia local se basa en Yeshua como el único mediador. No sé si estás recibiendo luz con todo esto que te estoy compartiendo. Mira, vamos a la sexta amenaza. Y esa amenaza es que no se puede controlar. Las instituciones se controlan desde arriba. La vida orgánica no. No se puede poner una burocracia a la vida. ¿Te das cuenta? La séptima amenaza es que la iglesia local es luz para el mundo. Una iglesia local que se ama y se sirve mutuamente es un testimonio tan poderoso que el mundo no puede ignorarlo. La octava amenaza que representa una iglesia local para Satanás es la que manifiesta la autoridad de Yeshua. En la iglesia local, la única autoridad es Yeshua. Eso es lo que Satanás más odia. La novena amenaza es que genera crecimiento espiritual genuino. El diablo quiere que los creyentes, los cristianos, sean todos inmaduros. La vida del cuerpo fomenta el crecimiento y la madurez. La décima amenaza es que promueve la unidad genuina. El diablo es el padre de la división. La iglesia local, al manifestar la unidad de Yeshua, destruye sus planes. Y si por un instante te estás preguntando cómo es que una iglesia local funciona, pues déjame decirte que una iglesia local no tiene un culto con horarios rígidos. Se reúnen en el nombre del Señor como centro y todos los hermanos como participantes. El orden de culto, la manifestación espontánea y guiada por el Espíritu Santo de la vida del cuerpo. Y la práctica bíblica es la siguiente. Primero, la comunión inicial. Los hermanos se saludan y comparten, creando un ambiente íntimo como el de una familia. Lo segundo es una oración unánime. Alguien puede dirigir una oración, pero todos pueden unirse en oración en voz alta. Es un clamor unido al Padre. Lo tercero, el canto y la adoración. Los hermanos proponen canciones, salmos y se unen en una adoración colectiva y libre. No hay un director de alabanza profesional, sino el fluir del Espíritu. Lo cuarto es la participación de todos. Alguien puede compartir una revelación, un testimonio, una palabra de exhortación. No hay un solo predicador. Lo quinto, el ministerio de la palabra. Alguien puede leer un pasaje de la Biblia y todos comentan, preguntan, profundizan. La palabra es el alimento de todos. Sexto, el partir el pan. Se parte el pan y se toma la copa como lo hacían los primeros creyentes, en memoria de Yeshua, en un ambiente íntimo de comunión, sin prisa ni formalidad. 7. Y esta es la vida práctica. Se comparten las necesidades y se acuerdan cómo ayudarse unos a otros de manera práctica y amorosa. 8. El final. La reunión no tiene un final estricto. La vida del cuerpo fluye hasta que todos se sientan edificados. Y hablando de situaciones cómicas, te voy a contar una historia que nace de esas cuestiones posiblemente ridículas que en ocasiones como personas terminamos cometiendo. Hace unos años contrataron para una reforma integral en una casa. Cuando el dueño habló del trabajo del electricista, advirtió: señores, el electricista que contraté
es un creyente solitario. Me dijo que no le gustaba trabajar en equipo, que él ministraba solo. Yo no sabía si reír o llorar, dice el que contaba la historia. Cuando llegó, traía una mochila llena de herramientas viejas y dijo con gran seguridad: la luz de Elohim está en mi corazón. El plano es mi espíritu, no necesito planos externos. Así que no te lo vas a creer, pero intentó conectar un circuito con cables de distintos calibres, sin plano y con la energía conectada. El resultado fue un cortocircuito enorme y un apagón en toda la manzana. Bueno, esta historia, aunque cómica, nace de las ridículas situaciones que se dan cuando las personas creen que pueden hacer el trabajo de Elohim aislado de los demás. A menudo nos creemos lo suficientemente espirituales para no necesitar la conexión con el cuerpo. El problema es que sin la comunión, sin el croquis, que es la congregación, la vida se corta y no hay luz. Y de la misma manera muchos hermanos, cansados de los sistemas, deciden crear su propio plano eléctrico. Piensan que al no estar conectado a la gran red eléctrica del sistema institucional, están haciendo algo más puro. Pero sin una conexión real y sin el diseño de Elohim, terminan siendo tan inútil como un plano de desagües en una instalación eléctrica. Es un ciclo que se repite. Ahora, dejemos de risas, aparquémoslas a un lado y volvamos a la palabra. Vamos a ver el logos y también el rema en este contexto. El logos es la verdad objetiva de la Escritura, no dejando de congregarnos, como lo menciona en Hebreos capítulo 10, versículo 25. El autor de Hebreos está escribiendo a los creyentes que enfrentaban persecuciones y, por temor, estaban tentados a volver al judaísmo y a abandonar la vida en el cuerpo. La frase es un grito de guerra para permanecer en la comunión vital que los hacía fuertes. El contexto no es el culto del domingo, sino el compañerismo en las casas, la vida del cuerpo que se reunían para exhortarse, animarse y orar. El texto nos dice que debemos hacer esto tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque en los últimos tiempos la comunión es la única protección contra el aislamiento y la apostasía. El logos es claro, el diseño de Elohim para el creyente es la vida en el cuerpo. Y el rema, la revelación que te golpea, que te despierta. En mi propia vida pude ver esto de esta manera. Durante mucho tiempo pensé que mi relación con Yeshua era algo solo entre él y yo. Pero un día el rema me golpeó como un rayo. Me dejó sin aliento, como cuando te electrocutas de la manera más dolorosa. La vida de Yeshua en mí no es solo para mí, es para fluir a otros y para recibir de ellos. Me di cuenta de que mi fe no era un evento solitario, un viaje solitario, sino un río que necesitaba desembocar en otro río para no estancarse. Entendí que la congregación no es un club social o un lugar para ser alimentado, sino un organismo vivo donde cada parte tiene que ministrar y ser ministrada. El rema me hizo entender que la comunión con los hermanos no es una opción, es una necesidad para la vida cristiana normal. ¿Te has sentido alguna vez como una isla, creyendo que tu relación con Elohim es solo tuya? ¡Despierta! ¡Te estás secando! La vida de Yeshua en ti es para fluir a otros. Ahora bien, si has estado usando este versículo para sentirte culpable por no asistir a una iglesia institucional, o si te lo han usado a ti, quiero que sepas que el corazón de Elohim no es la condena, sino el compañerismo. El punto no es la asistencia, sino la participación en la vida de su cuerpo. La pregunta no es, ¿fuiste a la iglesia el domingo? Sino, ¿estás viviendo una vida en el cuerpo de Yeshua en comunión con otros creyentes en tu localidad, ministrando y siendo ministrado? Quizás has tomado el versículo de manera errada, creyendo que la salvación dependía de la asistencia, cuando la verdad es que la vida se encuentra en el fluir del Espíritu entre los hermanos.
te invito a escuchar mi podcast Renovando el Alma, donde usamos la analogía de la Reforma para responder preguntas sobre la fe y a tener una vida victoriosa, renovada. También puedes escuchar Anclas de Fe, donde hablamos de textos bíblicos que nos motivan e inspiran. No se trata de dónde te sientas, sino de a quién te conectas. No podemos ser la mano que se desconecta del brazo, ni el pie que se aleja del cuerpo. La vida cristiana normal es una vida en 4D: deseo, decisión, determinación y disciplina. Deseo por la comunión, decisión de buscarla, determinación de participar en ella y disciplina para permanecer en el fluir del cuerpo. Hermanos, ahora que hemos visto la verdad de la congregación, me gustaría tocar un punto que me duele en el corazón. He visto a muchos hermanos que, como nosotros, han descubierto que la iglesia local es la obra de Yeshua y que el sistema institucional es, en su esencia, la obra de los nicolaitas que Yeshua aborrece. Han comprendido que el sistema no es un lugar santo, no porque los hermanos no lo sean, sino porque el sistema mismo no es bíblico. Y por un tiempo han comenzado a vivir esa vida de iglesia local en su hogar, con su familia, con otros hermanos. Pero después de un tiempo algo sucede. Empiezan a sentir nostalgia. Echan de menos las grandes canciones, el orden de culto, la estructura del sistema al que estaban acostumbrados. Y trágicamente vuelven, regresan al sistema. Y claro, se sienten bien. Y le dicen a otro, ¡qué bien me siento! Pero no se dan cuenta de que solo han suplido una necesidad de su alma, no una necesidad de su espíritu humano. Han confundido la emoción y la familiaridad del sistema con la vida del cuerpo de Yeshua. Han confundido la excitación de un espectáculo con el fluir de la vida. Es como si un electricista descubre que el sistema de cableado en su casa es obsoleto y peligroso. Decide quitarlo y empieza a cablear su casa con un nuevo sistema, mucho más seguro y eficiente. Pero después de un tiempo se siente solo. Echa de menos el zumbido de los viejos fusibles, la forma en la que las luces parpadeaban, la familiaridad de los viejos interruptores y por nostalgia decide volver a conectar el viejo sistema, a pesar de que sabe que es peligroso. El inodoro puede ser de oro y estar decorado con joyas, pero si no tiene una conexión al desagüe, no es funcional. La Biblia nos enseña que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nuestra alma tiene emociones, deseo y una mente que se apega a la tradición y a lo que conoce. El sistema institucional, con sus canciones, sus orden y sus programas, apela directamente a nuestra alma. Nos hace sentir bien, nos da una sensación de pertenencia. Pero el espíritu humano, que es donde el espíritu de Elohim mora, anhela la comunión genuina de la vida del cuerpo. Es en la eclesia donde Yeshua es la única cabeza, donde el fluir del Espíritu Santo no está controlado por un hombre, donde el espíritu humano es verdaderamente satisfecho. Al volver al sistema, ese hermano no está supliendo la necesidad de su espíritu, sino que está alimentando una nostalgia de su alma. Ha sacrificado la vida por un sentimiento de comodidad. Ha cambiado la realidad de la iglesia por la familiaridad de la institución. Por eso, hermanos, les ruego que no se dejen engañar. La vida de Yeshua es más que un sentimiento, es una realidad. Es un río que fluye. No se trata de dónde te sientas, sino a quién te conectas. No permitas que la nostalgia por el sistema apague el fuego del espíritu que está en ti. No cambies la vida por la comodidad. Y puedo entender que en ocasiones suceda ese tipo de disonancia, ¿vale? En la que tenemos que cambiar ciertos paradigmas. Pero también hay ciertas como posibles contradicciones en las escrituras. Ahora bien, muchas personas se confunden cuando se lee
el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, que los creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo. Esta palabra templo. Y la primera reacción desde una mentalidad institucional es pensar, ¿ves? Si se reunían en el templo, entonces es bíblico tener un edificio. Pero esa no es la interpretación correcta, porque es una interpretación superficial que no considera el contexto teológico y la realidad de ese momento. El templo de Jerusalén no era un templo cristiano, no era una iglesia institucional, era el centro de la vida judía, el lugar que los judíos iban a orar, a adorar y a hacer sacrificios. Los creyentes de ese momento, al principio del libro de Hechos, eran judíos que acababan de creer en Yeshua como el Mesías. Su fe no era una nueva religión separada, sino la culminación de su fe judía. Ellos seguían asistiendo al templo porque era parte de su vida cultural y religiosa. Pero la verdadera vida del cuerpo de Cristo, la verdadera eclesia, es decir, la asamblea de los llamados fuera, no se manifestaba en el templo, sino que fluía en las casas. El versículo lo deja claro. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El templo era un lugar público al que asistían, pero la iglesia, la vida, la comunión, se vivía en la intimidad de los hogares. El templo era el lugar de la tradición, pero las casas era el lugar de la vida. Es un error pintado de acierto tomar una práctica cultural y convertirla en una doctrina para justificar una estructura que no tiene base bíblica. Satanás es un maestro del engaño y su estrategia más sofisticada es crear una versión falsa de la verdad. Una que parezca correcta, pero que en esencia está muerta. Hoy en día muchas instituciones han adoptado la forma de la iglesia local para camuflar su falta de vida. Hacen reuniones en casas, promueven grupos pequeños llamados células, barcas, racimos y hasta usan terminología de comunidad y de células. Pero el engaño es que estas iglesias en casa no son la verdadera eclesia, los llamados fuera. Son anexo de la institución, filiales de una organización centralizada. En lugar de ser un organismo vivo que fluye por la vida de Yeshua, son simplemente una extensión del control de la institución. Las personas siguen estando bajo el nombre de una denominación, bajo la autoridad de un solo líder y sujetas a una estructura burocrática y financiera. El problema no es solo la reunión, sino el sistema que lo controla. Un grupo de personas pueden reunirse en una casa y seguir siendo una secta del edificio si el corazón, la mentalidad y el fluir de la vida siguen atados a una institución que ha perdido su esencia bíblica. Se cree que la vida está fluyendo, pero en realidad es solo un río que va a parar a un estanque. Las instituciones, al depender de las finanzas y la asistencia para su supervivencia, a menudo obligan a los miembros a comportarse de manera hipócrita, creando un sistema que deshonra la verdad de Yeshua. Este sistema se ha creado y por lo tanto ha creado un engaño tan grande que la gente no se da cuenta de que están siendo forzados a vivir de una manera que los despoja de la autenticidad y los obliga a la mentira. Por ejemplo, en mi propia vida, en mi profesión, he visto esto reflejado. Una vez un cliente me pidió que usara materiales de baja calidad, pero que en la factura pusiera materiales de alta calidad para cobrarle más dinero a su seguro. Él me decía, tú solo hazlo, haz lo que te digo. Es la única forma de que ganes dinero. Yo me negué, porque ese acto era una hipocresía y una mentira. Lo mismo pasa en las instituciones. Tengo la experiencia, y mi propia esposa puede dar fe, de que en algunas instituciones, si no diezmas, no te permiten servir, no te dan un lugar en el ministerio. Mi suegro, que era un hombre de fe, una vez contó que por la presión de servir, tuvo que fingir que ponía dinero en la canasta del diezmo, solo para que su pastor no lo disciplinara o no lo apartara o no lo vieran con mala cara. Así que imagínate
Un sistema que obliga a una persona a ser hipócrita y a mentir para poder servir a Elohim. Y por supuesto tengo aquí a mi esposa, que es quien me ayuda en los estudios y le doy a que sea la primera en oír los estudios que voy compartiendo y demás. Y mientras estábamos escuchando hacíamos un poco de catarsis, reflexión, recordábamos cosas que nos sucedían y que nosotros mismos participábamos dentro de esas actividades, al punto de que formábamos esa especie de camuflaje de hipocresía escondida detrás. Así que le doy paso aquí a mi esposa, que podáis conocer su voz, que hasta este momento en versículos revelados nunca ha intervenido con su voz, pero sí estuvo continuamente detrás, diciendo quita esto, pon aquello, haz esto, haz aquello otro, y dándome besitos. Bueno, yo lo que me recuerdo cuando en los tiempos de juventud que servíamos. Hace 4 días, mi amor. Sí, ayer. Bueno, en las actividades, yo me recuerdo que teníamos 3 reuniones al día. Y entonces era como que íbamos muy ajetreado, porque, o sea, era más que nada, o tenías que servir en alabanza o tenías que estar ahí apoyando. Pero, o sea, más que apoyar era como yo lo veía como para ver bulto, o sea, como para que digan, mirá, hay gente ahí en la congregación. Es decir, ¿quiere decir que era una forma de asegurarse público? Exacto. Porque yo me recuerdo que éramos los mismos que íbamos a la mañana, que eran los que servían, luego al mediodía, que también eran lo que era más que nada una reunión para los que servían, pues como se suele decir, ¿no? Pero los que colaboraban en alabanza, en el que acomodaba la silla, el que daba los anuncios. Todas esas historias así. Y también lo que a mí me quedó muy a veces patente, es que con el tema de la ofrenda, o sea, te llevan a un punto en que vos tenés que dar y como ahí los hermanos te miran y es como que te sentís como acusado, que no está dando, que le pasa, ¿sí? Yo me acuerdo que mi papá un par de veces nos había comentado de que ponía, o sea, hacía el gesto de poner algo en la bolsita, pero no ponía, pero lo hacía porque los hermanos lo miraban. O sea, era a un punto en que, madre mía, yo ahora que soy grande y que, o sea, tomo conciencia de eso, yo digo, ¿a qué punto llegamos? A tener miedo a que los hermanos nos estén diciendo, ay, no ponen la ofrenda, pero al fin y al cabo estamos engañando al Señor, porque estamos nosotros diciendo... Sí, fuerzan dentro de un contexto a ser hipócrita, a mentir, a engañar. Y eso es peligroso porque, quieras que no, está el hermano de una forma genuina, amante del Señor, de las cosas del Señor, tiene que terminar mintiendo al entorno. Y es cuando Satanás aprovecha la oportunidad de que ya que hay engaño y ya que hay mentira, sigue sembrando cosas. Las instituciones, tristemente, llevan a esta tendencia. Eso de que vos te vas de corazón, yo lo que pienso es eso, que eso que vos te vas con esas ganas de compartir todo lo que estuviste nutriéndote para compartirlo con los hermanos, eso que vas día a día, te vas leyendo la palabra, comunicándote con el Señor y querer no mostrar, sino querer compartirlo para que los hermanos también sean edificados como uno fue edificado. A veces, o sea, te sentís, al menos en ese momento me sentía como que, bueno, venga, ya otra vez sí hay que ir. Venga, hay que ir y estar ahí y poner... Sí, veo que luego tampoco había, porque yo también lo recuerdo, si estuvimos muchos años dentro de las instituciones, no había un espacio en el que uno pudiera compartir libre y abiertamente. No existía eso. Había alguien que hablaba y era él el que hablaba. Y tú simplemente abrías tu boca y eras de tragar lo que te daban de comer, tomando la analogía de que somos alimentados. Pero no había un espacio, un escenario en el que los hermanos pudieran compartir libremente. Luego, si había algún momento de poder compartir, te encontrabas
de que Satanás te acusaba y quizás te decía que estuviste mintiendo con tu diezmo y con tu ofrenda, que no sos digno. Y el propio entorno, la forma y la manera en la que se desempeñan las organizaciones tienden a empujar a esto. Y entonces siempre hay un santo, que es el pastor, el más santo. Y el laico, que es el hermanito que está calentando la silla, es el más de los pecadores, que tiene que oír al hombre santo, al ungido que está. Y esto no es una charla para recriminar, sino para que podamos pensar, meditar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente es genuino? ¿Es honesto? ¿Es transparente? ¿Es santo lo que estamos haciendo dentro de las instituciones? Porque el texto bíblico lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndonos con más énfasis. Estoy parafraseando. Porque debo de reunirme, no debo dejar de congregarme. Está mal. Tengo que reunirme con mis hermanos para poder colaborar, porque también tengo que participar, tengo que dar. El Señor me dio algo. Y sí, no fui a un seminario, no fui a una clase teológica para poder decir amén. Pero nuestros primeros hermanos tampoco fueron. Ellos estaban encerrados, escondidos, no sabían leer. Solo recordaban las palabras de Yeshua y se las pasaban unos al otro. No tenían internet, ni WhatsApp, ni tampoco PDFs en el móvil. No lo tenían, simplemente era el recuerdo de aquellas palabras que el Espíritu Santo ahora usaba en sus vidas. Pero lo han esquematizado tanto y de tal manera que el hermanito no tiene derecho a nada hasta que no pase 10 años y haya hecho los cursos bíblicos que se los venden para que los pueda hacer. Claro, porque vos fíjate, vos vas a una reunión y te pones o sea, querés preguntar algo como son los nuevos, ponele. No, porque hay preguntas cuando uno es nuevo, pero no, tenés que esperar a que te dé cita el pastor. O algo así, no podés levantar la mano y decir, bueno hermano, yo quiero preguntar o necesito saber esto, lo otro. Y eso es un peligro porque vos te pones vos querés preguntar, tenés una duda, algo, y el enemigo va a usar las dudas, el pensamiento para que vos te hagas tu propio... Sí, tuvimos el caso de una hermana de Perú que nos contó algo muy oscuro que están haciendo las congregaciones y que no había caído en esa cuenta de esa realidad. Y es que si querías tener cita con el pastor tenías que pagar la hora. Si no, simplemente tenías que esperar al domingo o al día de reunión para ver si aquello que estás preguntando, lo mismo se despeja tu interrogante en la reunión. Si no puedes pagar, te tienes que esperar. Es decir, que el pastor está tan ocupado, sus palabras son tan elevadas, tan importantes, tiene un conocimiento tan profesional, que si lo va a ofrecer a alguien, se lo tenés que pagar. Pero eso es más caro que un libro. Si una hora son 70 euros, me compro 3 libros. Y la Biblia dice que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No, porque él ahí, no es que el pastor tenga más, que esté más cerca de Dios. Todos podemos estar tan cerca de Dios como nosotros queremos, como nosotros lo buscamos. Esto es completamente antibíblico. El servicio en el cuerpo de Cristo no está condicionado por el dinero o por la obediencia a un hombre, sino por la vida de Yeshua que fluye en nosotros. Esto no es solo una falta de fe, es una ofensa directa a la gracia de Yeshua. En mi podcast, que tenemos de Renovando el Alma, uso la analogía de la construcción para explicar que el fundamento de nuestra vida no es el dinero, sino la verdad de la palabra. Así que ya ves, si tienes un entorno en el que ha promovido en ti esto, no sé qué más necesitas como para darte cuenta de que eso que se está fomentando no viene de la fuente de la verdad. No digo que los sitios tengan que ser perfectos porque no existen iglesias perfectas, no existen iglesias locales perfectas, no existen hermanos perfectos, por supuesto que no. Pero una cosa es que no exista un hermano perfecto y otra cosa es que la base sobre la que se está construyendo está mal. Y ya hemos visto que Satanás es muy astuto. Además, Satanás es el padre de la división y su mayor arma es desunir lo que Elohim ha unido. Él sabe que la fuerza de la iglesia está en su unidad. Por eso ha trabajado a lo largo de la historia para crear divisiones, denominaciones y organizaciones. Cada una, aunque en su inicio pudo tener
un anhelo de verdad, se convirtió en una institución que alejó a los creyentes del modelo de la iglesia local. Y aquí te quiero dejar 10 ejemplos de cómo el enemigo ha sembrado la división. El primero, el catolicismo romano. Se inició alrededor del siglo IV, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial. El detonante fue la fusión del poder político y el poder eclesiástico, con la creación de una estructura centralizada y jerárquica, donde el obispo de Roma se convirtió en el papa. Se alejaron del modelo de iglesia local para crear una religión mundial y controlada, reemplazando la autoridad de Yeshua en el cuerpo por la de un hombre en la tierra. El segundo tenemos al luteranismo. Se inició en el año 1517 con la reforma de Martín Lutero. El detonante fue la venta de indulgencia y otros abusos de la Iglesia Católica. Aunque Lutero buscaba restaurar la verdad de la justificación por la fe, terminó creando una nueva denominación, una nueva secta con su propio nombre y sus propias doctrinas, en lugar de restaurar la vida del cuerpo de Cristo en su forma original. Quiero hablar de la tercera, y es la Iglesia Anglicana. Esta surgió en el año 1534 como resultado de un desacuerdo entre el rey Enrique VIII de Inglaterra y el Papa Clemente VII. El detonante fue la negativa del Papa a anular el matrimonio del rey. En lugar de una reforma teológica profunda, lo que se creó fue una iglesia nacional con el rey como su máxima autoridad terrenal, fusionando la política con la fe y alejándose por completo de la naturaleza orgánica de la eclesia, los que son llamados afuera. Cuarto, el calvinismo se inició en la década de 1530 bajo el liderazgo de Juan Calvino. El detonante fue la búsqueda de una teología más estructurada y una forma de gobierno eclesiástico diferente a la de los luteranos. Al igual que Lutero, Calvino intentó corregir errores, pero en su lugar creó una nueva división, un nuevo hombre y un nuevo sistema de creencia que dividió a la iglesia. 5. El presbiterianismo se inició alrededor del año 1560 en Escocia bajo el liderazgo de John Knox, un seguidor de Juan Calvino. El detonante fue la adopción de una forma de gobierno eclesiástico que daba el poder a un consejo de ancianos, es decir, el presbiterio, en lugar de a un obispo. Aunque buscaban un modelo más bíblico, terminaron creando una nueva estructura institucional con un gobierno centralizado y jerárquico que, a la larga, sirvió para dividir a la iglesia en lugar de unificarla. 6. Los bautistas. Nació alrededor del año 1609 en Holanda e Inglaterra. El detonante fue el desacuerdo con el bautismo de infantes y la creencia de que solo se debía bautizar a los creyentes adultos. A pesar de que este principio tiene un fundamento bíblico, la iglesia se dividió para crear una nueva institución, con sus propios nombres y su propia forma de gobierno, alejándose de la visión de la iglesia local. 7. El metodismo se inició en el siglo XVIII en Inglaterra, con John Wesley. El detonante fue el deseo de una vida de mayor santidad y disciplina. Wesley organizó grupos de estudios bíblicos y oración, pero con el tiempo este movimiento se institucionalizó y se convirtió en una denominación separada con una estructura muy jerárquica. 8. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada oficialmente en el año 1863 en los Estados Unidos. El detonante fue una interpretación particular de las profecías bíblicas y un énfasis en la observación del sábado como día de reposo. Esto llevó a la creación de una nueva institución, con una estructura organizacional y doctrinas específicas que separan a los creyentes en lugar de unirlos en la fe simple de Yeshua y la vida del cuerpo. 9. Los testigos de Jehová. Su origen se remonta a los estudios bíblicos de Charles Taze Russell a finales del siglo XIX
con la incorporación oficial en 1884 bajo el nombre de la Watchtower Biblical and Tracy Society. El detonante fue un conjunto de doctrinas únicas y una forma de interpretación de las Escrituras que los apartaba de la corriente principal del cristianismo. La estructura de esta organización es extremadamente jerárquica y centralizada, con un control total sobre sus miembros, alejándolos por completo de la libertad y del fluir de la vida en la iglesia local. Décimo, el pentecostalismo. Nació a principios del siglo XX, con el punto de inflexión en el avivamiento en la calle Azusa en 1906 en Los Ángeles. El detonante fue un énfasis en la manifestación de los dones espirituales, especialmente el hablar en lenguas, como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Aunque trajo un genuino mover de Elohim en sus inicios, con el tiempo se institucionalizó, se fragmentó en miles de denominaciones y se centró en la experiencia sobre el cuerpo de Cristo, perdiendo la visión de la iglesia local. El propósito de Satanás con todas estas divisiones es desviar la atención de la vida de Yeshua en nosotros, para que nos enfoquemos en los nombres, en las denominaciones, en los líderes, en las doctrinas que nos dividen. Así que la idea de que un pastor, apóstol o profeta abra iglesias anexos en una institución, en otra ciudad o país, no es bíblica. El modelo bíblico es que la iglesia es un cuerpo en cada localidad. No es un negocio que se expande, no es una franquicia que abre sucursales. El apóstol Pablo y los demás apóstoles nunca plantaron una iglesia de Jerusalén en Corinto. Ellos plantaron la iglesia que estaba en Corinto. La iglesia es la manifestación de Yeshua en una localidad. ¿Qué es lo que motiva a estos líderes a abrir iglesias anexos? Bueno, yo pienso en 5 aspectos. Puedo estar acertado como también equivocado. No soy el dueño de la verdad. Uno es fama y reconocimiento, el deseo de tener un nombre, una reputación, un movimiento que se extiende por el mundo. El segundo es control y poder, es decir, la capacidad de tener influencia sobre un gran número de personas. El tercero, ganancia financiera. La expansión de la institución a menudo está obligada al aumento de los diezmos y las ofrendas. El cuarto es el éxito humano, el deseo de tener un ministerio que se vea grande y exitoso, en lugar de uno que sea fiel. El quinto es el ego y el orgullo, el creer que el crecimiento del reino depende de su nombre o del nombre de su institución y de su propio liderazgo. Por eso es tan importante el que nos enfoquemos en la visión de iglesia local. En el podcast Anclas de Fe explicamos que la fe no es un evento solitario, es una vida en el cuerpo. El líder que en su sermón dice ser bíblico y al mismo tiempo abre anexos de su iglesia, entre comillas, está en la misma frase demostrándose antibíblico. La Biblia dice que Yeshua es la única cabeza del cuerpo y Él es quien edifica la iglesia, no el hombre. El verdadero crecimiento no es el de una institución, sino el de la vida de Yeshua fluyendo en cada creyente y manifestándose en cada ciudad como la iglesia local. Y ahora quiero hablar de ese tipo de trampas psicológicas que sucede cuando tenemos falsos paradigmas. Cuando un ser humano, desde su infancia, a lo largo de su formación, asume como verdad un paradigma erróneo, se produce un fenómeno psicológico complejo que es muy difícil de revertir. La mente humana busca la coherencia. Una vez que una creencia se instala como correcta, el cerebro construye toda una red de pensamientos, emociones y hábitos alrededor de ella para validarla y protegerla. Esta red se convierte en un sistema de defensa contra cualquier información que la contradiga. Y hemos visto ejemplos de líderes a lo largo de la historia que han habido en el mundo, que aun cuando las personas estaban erradas y estaban apoyando un sistema totalmente infame, seguían adelante. Y ese error se perpetúa
porque la persona no solo lo cree, sino que lo vive, se convierte en su realidad. La mente, en su afán por mantener la coherencia, filtra y rechaza toda evidencia que desafíe esa creencia. A esto se le llama disonancia cognitiva. Cuando la verdad, que es contraria a lo que se ha creído, se presenta, la mente no la recibe como una liberación, sino como una amenaza. Esto genera un estado de angustia, ansiedad y enojo. El cambio de paradigma no es un simple acto intelectual, es una crisis de identidad. Implica reconocer que una gran parte de lo que se creía y de la forma en la que se vivía era una mentira, y esto es doloroso. Por eso, las personas se aferran a sus errores, incluso cuando la evidencia es abrumadora. El esfuerzo que se requiere para cambiar es enorme, no solo desde afuera, que es cuando te presentan la verdad, sino desde dentro. La persona debe enfrentarse a la vergüenza, al miedo y al dolor de aceptar que ha vivido en el engaño. Es un proceso psicológico profundo que a menudo requiere una deconstrucción y un renacimiento de la mente. Hermanos, ¿se dan cuenta de la trampa? Si hemos crecido pensando que lo correcto es lo incorrecto, toda nuestra vida se construye sobre un cimiento falso. Y en el ámbito de la fe, esto es una de las estrategias más letales de Satanás. Y la Biblia lo revela en un contexto que muchos pasan por alto. Yeshua, en el libro de Apocalipsis, le dice a la iglesia de Pérgamo que él odia las obras de los nicolaitas. Y aquí es donde la verdad se hace presente. La palabra nicolaitas proviene de dos palabras griegas. Nikao, que significa conquistar o dominar, y laos, que significa laico o el pueblo. Yeshua aborrece un sistema que busca dominar al pueblo de Elohim. En el inicio, la iglesia no tenía un sacerdocio separado. Todos los creyentes eran sacerdotes, pero con el tiempo, el engaño del diablo hizo que un grupo de hombres se interpusiera entre el pueblo de Elohim y de esta manera crearon un sistema donde el acceso a la verdad, a la unión y a la vida de Elohim pasaban por un sacerdote, un pastor, un profeta o un apóstol. ¿Ven el engaño? Se quitó la relación directa entre el creyente y Yeshua y se puso a un hombre en medio. Esto mató la vida orgánica, mató el fluir del sacerdocio real de los creyentes. La obra de los nicolaitas no es solo un error teológico, es un cáncer que mata la vida de la eclesia, corroe la vida de la iglesia, destruye la vida que fluye por el Espíritu a través de la eclesia. El creyente ya no busca la revelación directa de Elohim, busca al hombre. Ya no ministra, porque sabe que su sacerdocio es tan válido como el del líder. Se queda sentado, esperando a que el profesional haga el trabajo. Esto crea creyentes anormales, bebés espirituales que no pueden crecer porque se les ha cortado la conexión vital con la cabeza, Yeshua, y con los otros miembros del cuerpo. La vida cristiana normal de la iglesia local, donde cada uno funciona, es destruida por este falso paradigma. Pero hermanos, imagina la iglesia local, no como un edificio, sino como una realidad viva en cada barrio, en cada calle. El impacto trascendental y vital de la iglesia local sería fuera de control para el reino de Satanás. Piénsalo, si la vida de Yeshua fluyera de forma orgánica en cada creyente, en su edificio, en su calle, en su almacén, la luz se extendería como un fuego incontrolable. El creyente en su localidad no esperaría a una reunión semanal. Él sería la reunión. Su hogar se convertiría en un centro de luz y vida, un refugio para sus vecinos, un lugar donde el pan se parte con sencillez y el evangelio se vive sin ceremonias. El impacto sería exponencial. Un hermano en su farmacia, ministrando a un cliente con una palabra de aliento, una hermana en su supermercado, compartiendo el amor de Yeshua con la cajera, un creyente en su parque, sirviendo a los que están en necesidad. Esto no es un programa de la iglesia, es la vida cristiana normal, la vida de la eclesia fluyendo en cada creyente.
Esto aterroriza a Satanás porque no puede controlarlo. Un movimiento organizado con líderes, dinero y sedes puede ser infiltrado y destruido, pero una vida que fluye de un creyente a otro en cada rincón de la ciudad es imparable. Esto sería el fin de su reino de tinieblas. El diablo sabe y por eso ha sido tan acertado en su estrategia. Nos ha distraído para que seamos miembros de instituciones, creando creyentes dormidos, distraídos, con aires de superioridad por asistir a una mega iglesia en un país extranjero. Nos ha engañado con el mito de que estamos extendiendo el reino con una franquicia de fe, cuando lo que realmente estamos haciendo es confundir a los nuevos creyentes y enseñarles a nacer de una forma anormal, sin el sentido de vida orgánica en su comunidad, en su localidad. Estos, que se jactan de ser bíblicos, se muestran en el mismo acto como antibíblicos. En el mismo sermón en el que predican la palabra, muestran su error al decir que su iglesia está dentro de otra iglesia que a su vez va abriendo anexos en otras ciudades, pueblos y países. El sistema ha matado la vida y lo más triste es que los engañados son ahora tan poco productivos, sino nulos, en el reino de Elohim. Por eso quisiera orar un instante. Padre Celestial, mi corazón se duele al ver tu cuerpo atado y oprimido por las obras del hombre. Oh, Yeshua, tú aborreces las obras de los nicolaitas y yo también. Te pido, mi Señor, que nos liberes de estos paradigmas falsos, de estos engaños que nos han robado la vida, la sencillez, la espontaneidad de ser tu eclesia. Sana el dolor de aquellos que han descubierto, que han vivido en el error. Y dales la gracia para abrazar tu verdad. Despierta en nosotros, mi Elohim, el deseo, la decisión, la determinación y la disciplina para vivir la vida cristiana normal, la vida del cuerpo que fluye de forma orgánica en nuestras comunidades y localidades. Que no seamos más creyentes de exhibición, sino vasos llenos de tu vida. Que el fuego del Espíritu que arde en nosotros impacte a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Que tu reino no se extienda a través de una institución, sino a través de la vida de cada uno de nosotros. Que seamos liberados de las ataduras y los engaños de Satanás. Que la luz de la aurora que va en aumento brille en cada creyente y que tu cuerpo se manifieste en cada localidad. En tu poderoso nombre, Yeshua, te lo pido. Amén. Exhortándonos al amor sin ningún miedo. El paradigma institucional es un velo que ciega incluso a los más estudiosos. Cuando un pastor, apóstol o profeta ha crecido y se ha formado dentro de un sistema, su mente ha sido condicionada para ver la Biblia a través de ese lente, aunque lean la Escritura. No ven la verdad de la iglesia local porque su mente ya tiene una plantilla de lo que la iglesia debe ser. Es como si un electricista estudiara los manuales de electricidad, pero solo le enseñaran a conectar cables de un solo color. Leerá los manuales, pero no entenderá la función de los demás colores porque su mente ha sido limitada por un modelo defectuoso. ¿Y qué sucede en el cerebro de esta persona? La mente, en su afán por mantener la coherencia, filtra toda la información que no se ajusta a su modelo. Los pasajes que hablan de la iglesia en las casas, del sacerdocio de todos los creyentes o de un liderazgo plural, son interpretados de manera que encajan en el paradigma institucional. Por ejemplo, mira, la iglesia que está en su casa, como se menciona ahí en Romanos capítulo 16, versículo 5, no se ve como el modelo normal, sino como un pequeño grupo, una célula, un racimo, una barca, para crecer la mega iglesia. Lo que la Biblia enseña como la norma, se ve como una excepción. Su cerebro simplemente no registra la realidad que la Biblia enseña, porque su mente ha sido programada para el sistema. Ahora hablemos de aquellos que sí ven la verdad, pero no están dispuestos a hacer el cambio. Es la tragedia de aquellos que saben, pero no quieren obedecer. La vida del pastor o apóstol
está llena de obstáculos psicológicos y materiales que le impiden dejar el sistema. Aquí quiero nombrar 10 posibles. No tienen que ser exactos, ni tampoco es la norma estricta que tiene que ser así en todos, pero son 10 que se me ocurren. De aquellos que no quieren cambiar. El primero, miedo a la pérdida de poder y control. El sistema institucional le da una posición de autoridad que en el modelo de iglesia local no existe. El modelo bíblico lo pone a la par con los demás ancianos, sin el monopolio del ministerio. Lo segundo es la seguridad financiera. La mayoría de los líderes institucionales dependen de un salario. Abandonar el sistema significa perder su principal fuente de ingreso y tener que confiar en que Elohim suplirá sus necesidades de otra manera. Y aquí entran muchos aspectos, como la comodidad que ahora tiene debido a que simplemente tiene que atender la iglesia, que no hace nada, o asistir a ciertas reuniones en las que no tiene ninguna obligación, ningún esfuerzo que hacer, y recibe él sus 3.000 euros, cubre sus gastos, le sobra algo de dinero y puede darse el lujo de vacaciones, a tener que ser el responsable de sostener su vida, su familia, el gas, el teléfono, el alquiler, etc. Tercero, orgullo y reputación. Han construido un nombre, una marca, se jactan de ser apóstoles, profetas o pastores de una gran iglesia. El modelo de la iglesia local no reconoce estos títulos, lo que va directo a su ego. Todo eso Pablo lo tenía por basura. Ellos no, es su gran tesoro. 4. Miedo al juicio de la gente. Tienen miedo de lo que pensarán sus seguidores si abandonan el sistema. Van a perder lo que han logrado, porque van a pensar que estoy loco. Van a creer que me descarrié. 5. Falta de fe en Elohim y en el cuerpo. No tienen la suficiente fe para creer que Elohim sostendrá la obra y que el cuerpo puede funcionar sin ellos. Creen que todo se desmoronará sin su liderazgo. 6. Apego al sistema. La gente se apega a la tradición. Han vivido, crecido y se han formado en el sistema. Y es difícil soltar lo que les es familiar. 7. Presión de otros líderes. Sus amigos, mentores y colegas que están en el mismo sistema los presionan para que no cambien, acusándolos de ser rebeldes o divisores. 8. Pérdida de privilegios. El sistema le da privilegio como viajes, conferencias, reconocimiento y una vida de comodidad que el modelo de iglesia local no ofrece. 9. Falta de madurez espiritual. Sencillamente no han crecido lo suficiente para ver lo que realmente importa, que no es el éxito humano, sino la fidelidad a Yeshua. 10. La comodidad del control. Es más fácil controlar a la gente y dirigir un ministerio que soltar y dejar que el Espíritu Santo fluya libremente a través de cada creyente. Y quiero hablar de la lucha psicológica que existe detrás de todo esto y esos cambios que causan un dolor profundo. Y es que cuando un líder de una institución se da cuenta de la verdad de la iglesia local, su estado psicológico entra en una profunda crisis. Se siente como si toda su vida hubiera sido una mentira. La persona, esta, experimenta una intensa disonancia cognitiva. Se debate entre la verdad que ha visto y el sistema que le da su identidad, su seguridad y su posición. Esto puede llevar a la depresión y a la ansiedad y a un estado de profunda soledad. Por eso en ese proceso de análisis y pensamiento quiero traerte aquí estas 10 cosas que ahora tendrá que cambiar y lo delicado que es el proceso. La primera es cambiar de identidad. Deja de ser el pastor para convertirse en un hermano más. Lo siguiente es renunciar al control, es decir, dejar de ser el centro de la reunión para permitir que el Espíritu guíe a todos. Lo siguiente es cambiar su fuente de ingreso, dejar el salario de la iglesia para tener que trabajar como un creyente común. Luego, el siguiente aspecto es reeducar a su familia. Su esposa e hijos tendrán que entender que el cambio es radical y que su vida ya no será la misma. Lo siguiente es dejar de lado la fama, asumir que su nombre ya no será conocido y que su ministerio será invisible para el mundo. Lo siguiente es enfrentar la crítica, ser llamado rebelde o divisivo o hereje por los mismos que un día lo admiraron.
Lo siguiente es restablecer relaciones, aprender a relacionarse con los creyentes como un hermano y no como un líder en un pedestal. El siguiente es vivir en sencillez, abandonar el estilo de vida de lujo para vivir una vida de sencillez como los primeros creyentes. Lo siguiente es desaprender lo aprendido, dejar de lado los viejos hábitos de predicación, de organización y de liderazgo que ha mantenido por años. Y como último es aprender a confiar en Elohim, tener que confiar plenamente en que Yeshua es suficiente y que Él edificará su iglesia sin la necesidad de un sistema humano. El coste es inmenso y lo que está en juego es la obediencia a Elohim. O cambias y lo agradas, o sigues en el engaño a sabiendas, perpetuando un error que daña a otros. Y deseo decir algo. El enfoque no es amenazar con el juicio, sino advertir de las consecuencias naturales y dolorosas de la desobediencia. Es decir, esta desobediencia trae a nuestra vida y a la de otros. La idea es mostrar que la verdad de Elohim no es un capricho, sino un mapa para evitar el dolor. Y es que la desobediencia a la luz que se nos ha revelado resulta en un camino de sufrimiento que nosotros mismos estamos construyendo. Hermanos, la Biblia es clara. Si bien Elohim es un Elohim de amor, su palabra nos enseña que ignorar la verdad que Él nos ha revelado tiene consecuencias graves. No se trata de una venganza divina, sino de un principio espiritual. Es como si ignoras las leyes de la gravedad. Si te lanzas de un piso 12, el resultado no es un juicio de la gravedad, sino la consecuencia natural de tu desobediencia a una ley universal. De la misma manera, la desobediencia espiritual no es un capricho de Elohim, sino la consecuencia inevitable de alejarnos de su diseño. Cuando la verdad se nos revela, ya no podemos alegar ignorancia. Elegir el error a sabienda es una rebelión que nos aleja de la presencia de Elohim, nos quita su protección y nos abre la puerta a la confusión y al sufrimiento. La palabra de Elohim no busca castigarnos, sino advertirnos para que podamos evitar el dolor. El libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 13 dice: el que menosprecia la palabra perecerá. Es una advertencia, un llamado a la prudencia. Si la verdad es como una luz para nuestro camino, al ignorarla, elegimos la oscuridad y, como consecuencia, tropezaremos. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar 10 ejemplos bíblicos de desobediencia consciente. Consciente. Y la Biblia está llena de advertencia y ejemplo para que no sigamos el camino de aquellos que, sabiendo la verdad, eligieron el error. Estos no son simplemente relatos de castigo, sino ilustraciones del dolor que la desobediencia trae. Y todo esto nos sirve como un recordatorio para evitar el sufrimiento. Mira, hablemos del primero, Caín. Empezamos desde el principio. Sabiendo que la ofrenda de Abel era la correcta, Caín se aferró a su propia ofrenda y a su propia ira. Su desobediencia consciente lo llevó al asesinato de su hermano y a la soledad del destierro. El segundo tenemos al rey Saúl. Sabiendo que tenía que esperar por Samuel para ofrecer el sacrificio, Saúl desobedeció para mantener el control y el prestigio delante del pueblo. Su ego lo llevó a perder el reino, el favor de Elohim y finalmente su vida, porque eligió su propio camino en lugar del de Elohim. Y esta historia la relatamos muy bien en Reflexiones de Reyes, este podcast que hemos creado. Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. Hemos hablado del rey Saúl y ahí se extiende esta enseñanza. El tercero es el rey Usías. A sabiendas de que no le correspondía ofrecer incienso en el templo, se atrevió a hacerlo por orgullo. Su castigo fue la lepra, un recordatorio doloroso de que la autoridad en la casa de Elohim le pertenece solo a él. El cuarto, los fariseos eran los más estudiosos de la palabra, pero su conocimiento los hizo ciegos a la verdad de Yeshua. Sabiendo quién era, eligieron la tradición y la comodidad de su posición, lo que los llevó a rechazar la misma verdad que profesaban buscar. El quinto, Ananías y Zafira.
Sabían que tenían que ser transparentes de sus ofrendas, pero mintieron al Espíritu Santo para aprender piedad. Su desobediencia consciente no solo era una mentira, sino un engaño a Elohim mismo. Y su castigo fue una consecuencia directa de su hipocresía. El rey Acab, sabiendo que Elías era un profeta de Elohim, Acab se dejó guiar por falsos profetas para su propia conveniencia. La desobediencia de Acab no solo lo afectó a él, sino que llevó a un ciclo de juicio y dolor sobre toda la nación. El séptimo, Elías en el monte Horeb. Elías sabía que Elohim no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Sin embargo, se sentía tan cómodo con su propia forma de operar que le costó escuchar la voz de Elohim y tuvo que ser realineado por él. El octavo es los israelitas en el desierto, una generación entera. A pesar de ver los milagros de Elohim, se negó a entrar a la tierra prometida por falta de fe y rebelión. La consecuencia fue que vagaron en el desierto por 40 años, hasta que la generación desobediente pereció. Su desobediencia no solo les costó bendición, sino que afectó a sus hijos. El noveno es el apóstol Pedro en Galacia. Sabiendo que el Espíritu era para los gentiles, Pedro se retractó por miedo a la presión de los judíos. Pablo lo tuvo que confrontar públicamente, demostrando que incluso un apóstol puede fallar al alejarse o dejarse llevar por el temor y la tradición. Y en el 10º lugar tenemos al rey David, sabiendo que no debía tomar a Betsabé, lo hizo. Y cuando el profeta Natán le reveló su pecado, él tuvo que arrepentirse. El costo de su pecado fue la muerte de su hijo. Y la espada nunca se apartaría de su casa. Estos casos nos muestran que el saber la verdad no es suficiente. La obediencia y el arrepentimiento son la única forma de caminar en la luz y son el único camino para evitar el dolor que nosotros mismos creamos. Así que quiero compartirte ahora un análisis en 4 partes del texto bíblico para hacer un poco más en forma de estudio teológico. Este es un aporte para contextualizarlo de manera bíblica. Lo primero que haremos será un análisis en el contexto. No solamente coger un texto aislado, sino entender qué dice el contexto. ¿Qué se está discutiendo antes de estos textos bíblicos? Antes de este texto bíblico. Lo segundo es el análisis del versículo. ¿Qué significa cada una de las frases? No hablo griego, pero procuro comprender desde los orígenes. Así que si me oyes decir alguna palabra en griego y no atino, pues ya ves, es un argentino que intenta hacer algo para ayudar a la comunidad. 3. La síntesis teológica. ¿Cuáles son las grandes verdades que nos enseña este texto bíblico? Y evidentemente, como último punto, es la aplicación práctica. ¿Cómo es que estamos viviendo esto hoy? ¿Cómo es que esto lo aplica el creyente a día de hoy? Porque no debemos ignorar, no debemos olvidarnos que toda la palabra de Elohim es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que, como ya hemos visto en más de una oportunidad y lo hemos oído y lo hemos leído, el texto bíblico se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y este es un llamado a la perseverancia. Este texto bíblico no es un mandato aislado, es la culminación de un argumento poderoso que el autor de Hebreos ha estado construyendo. Justo antes, en los versículos 19 al 24, ha presentado 3 grandes exhortaciones basadas en la obra consumada de Cristo. Lo primero es acerquémonos, en el versículo 22. Tenemos acceso directo a Elohim, con un corazón sincero y plena certidumbre de fe, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. No sé si tú sabes lo grande de esta obra de Cristo. No sé si tú logras percibir la grandeza de esto que ha hecho Cristo por nosotros. El siguiente texto bíblico que se encuentra en el número 23, mantengámonos firmes, así que debemos aferrarnos a la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Él no es hombre para arrepentirse, ni para mentirnos. El versículo 24, y considerémonos
debemos pensar activamente en cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y aquí llega el punto crucial, es el versículo número 25. Es la aplicación práctica de este último punto. ¿Cómo nos estimulamos unos a otros? Congregándonos y exhortándonos. Además, como ya hemos visto a lo largo de todo este estudio hasta este punto, el contexto histórico es vital. La carta a los hebreos fue escrita a una comunidad cristiana que muy probablemente era de trasfondo judío. Si leemos la carta a los hebreos, que es hermosa, nos daremos cuenta de que lo que está hablando no era a gentiles. El lenguaje, los elementos que se utilizan, de lo que habla. Esto es a un pueblo judío practicante de la ley, que estaban sufriendo persecución y se sentían tentados a abandonar la fe en Cristo para volver a la seguridad. Una seguridad aparente, la seguridad del judaísmo. Por lo tanto, dejar de congregarse no era simplemente faltar a un servicio, era un síntoma peligroso de un posible abandono de la fe, un primer paso hacia la apostasía. Así que vamos a analizar el texto bíblico. Vamos a desglosar la exhortación. Analicemos cada una de las frases para captar su significado completo. Así que, como ya te lo he dicho, soy un argentino que apenas me es fácil hablar el español, pero lo intentaré con el griego. No dejando de congregarnos en griego, katalekpontes, ten, episinagogen, euton. Así que aquí vamos a la palabra dejando, katalekpontes. Esta palabra griega es muy fuerte. No significa faltar ocasionalmente, sino abandonar, desertar, dejar atrás deliberadamente. Es la misma palabra que usó Yeshua en la cruz, cuando dijo, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Allí en Mateo capítulo 27, versículo 46. Esto subraya la seriedad del acto. La palabra congregarnos, ten episinagogen, esta palabra es interesante. No es la palabra más común para iglesia, eclesia. Episinagogen significa una reunión o un congregarse. Solo se usa en otro lugar del Nuevo Testamento, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, para referirse a nuestra reunión final con Cristo en su venida. Esto sugiere que nuestras reuniones aquí en la tierra son un anticipo y una preparación para esa gran reunión final en el cielo. Incluso mismo me atrevo a decir que la malversación, la transgiversación, el mal uso, el ensañamiento con este texto bíblico es para que nos apartemos de esa realidad, de que nos estamos preparando para la gran reunión. Así que vayamos a la otra porción, como algunos tienen por costumbre. En griego, katos etos tisin. Esto nos muestra que el problema no era una hipótesis, sino una realidad pastoral. Ya en la iglesia primitiva, algunos estaban desarrollando el mal hábito de aislarse y abandonar la comunidad. El autor les advierte que no sigan ese peligroso ejemplo. La siguiente palabra, sino exhortándonos. Y esta palabra en griego es aya parakalauntes. Este es el propósito positivo de la reunión. La palabra exhortar, parakaleo, es increíblemente rica. Es la misma raíz de Paracletos, el nombre que Yeshua le da al Espíritu Santo, consolador, ayudador. Significa animar, consolar, fortalecer, advertir y motivar a alguien a seguir adelante en la fe. La reunión cristiana no es un evento pasivo para ser un espectador, es un taller activo de ministerio mutuo. Nos reunimos no solo para recibir, sino para dar ánimo. La siguiente palabra es y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En griego, kai, tosouto, malión, joso, blepete, engisousa, ten, emeran. Aquel día. Esta es una expresión estándar en el Nuevo Testamento para referirse al día del Señor, es decir, a la segunda venida de Cristo y el juicio final. La motivación escatológica. El autor añade una urgencia. Cuanto más se acerca el fin,
más intensa se vuelve la batalla espiritual y más necesitamos el apoyo de la comunidad. La esperanza del regreso de Cristo no debe llevarnos al aislamiento, sino a una mayor interdependencia y compromiso con nuestros hermanos. En cuanto a la síntesis teológica, ¿qué es lo que nos está enseñando esto sobre Elohim y la iglesia? Lo primero es que la iglesia es una comunidad, no una colección de individuos. La fe cristiana no fue diseñada para ser vivida en solitario, por supuesto que no. La reunión es la expresión visible y vital del cuerpo de Cristo. Lo segundo es la reunión en un medio de gracia y perseverancia. Congregarnos no nos salva, pero es un medio divinamente ordenado para fortalecernos, animarnos y protegernos del engaño del pecado y de la tentación de abandonar la fe. Es un baluarte contra la apostasía. Tercero, el ministerio es mutuo. Cada creyente tiene la responsabilidad y el privilegio de exhortar a otros. No es solo trabajo del pastor, es la función de todo el cuerpo. Como cuarto y último, la esperanza del regreso de Cristo tiene implicaciones prácticas. Nuestra creencia en la segunda venida debe motivar nuestro compromiso con la iglesia local ahora. Cuanto más oscuro se pone el mundo, más brillante debe arder la luz de la comunidad cristiana. Recuerda que esa palabra tan preciosa es que estamos experimentando, preparándonos, usando un tiempo aquí que sería como el equivalente de lo que haremos allí. ¿Y cómo es que vivimos Hebreos capítulo 10, versículo 25 hoy? Pues este versículo va mucho más allá de simplemente ir a una reunión los días domingos. Implica hacer de la asistencia una prioridad. En un mundo lleno de distracciones y opciones, debemos tomar una decisión consciente de priorizar la reunión con el pueblo de Elohim como un acto de obediencia y una necesidad espiritual. Ser un participante activo, no un espectador pasivo. Cuando nos reunimos debemos hacerlo con la intención de contribuir. ¿A quién puedo animar hoy? ¿Quién parece desanimado? ¿Cómo puedo usar mis palabras y acciones para fortalecer la fe de un hermano o una hermana? Buscar la exhortación y rendir cuenta. Debemos ser lo suficientemente humildes para recibir la exhortación de otros y buscar relaciones en la iglesia donde podamos ser honestos acerca de nuestras luchas y recibir apoyo. Comprender el por qué. No nos congregamos por un mero ritual o por obligación legalista. Lo hacemos porque necesitamos la comunidad para perseverar en la fe, porque amamos a nuestros hermanos y porque anhelamos juntos el regreso de nuestro Señor. Así que Hebreos 10:25 es un llamado apasionado a reconocer que la comunidad de la iglesia es el ecosistema divinamente diseñado para que nuestra fe sobreviva y prospere en un mundo hostil. Todo ello a la luz de la gloriosa esperanza del regreso de nuestro Rey. Así que si has estado utilizando este versículo para sentirte culpable por no asistir a una iglesia institucional, o si te lo han usado a ti, quiero que sepas que el corazón de Elohim no es la condena, sino el compañerismo. El punto no es la asistencia, sino la participación en la vida de su cuerpo. La pregunta no es, ¿fuiste a la iglesia el día domingo? Sino, ¿estás viviendo una vida en el cuerpo de Yeshua en comunión con otros creyentes en tu localidad, ministrando y siendo ministrado? Quizás has tomado el texto bíblico de manera errada, creyendo que la salvación dependía de la asistencia, cuando la verdad es que la vida se encuentra en el fluir del Espíritu entre los hermanos. Te invito a que por favor escuches el podcast Renovando el Alma, donde usamos la analogía de la Reforma para responder preguntas sobre la fe y a tener una vida renovada. También puedes escuchar Anclas de Fe, donde hablamos de textos bíblicos que nos motivan e inspiran. Y para aquellos que por el celo y el amor por la obra de Elohim han sentido el impulso de iniciar algo por su cuenta, quiero animarlos a mantener la calma y la paz. Renuncia a los paradigmas de los sistemas que te han lastimado. Sí, hazlo. Eso hazlo con celeridad. No caigas en la trampa de repetir lo que criticas. Espera en Elohim. Crea una relación estrecha con el Espíritu Santo. No se trata de soplar y hacer botellas, querido hermano, hermana. La obra de Elohim
es la obra del Espíritu. Y Él utiliza a personas que han muerto a su ego, a su yo, a su orgullo. Él no necesita tu celo humano. ¿Recuerdas lo que hizo Saúl? Pues no necesita eso. Si no recuerdas lo que hizo Saúl, pues debes oír el podcast Reflexiones de Reyes para tu reforma personal, que en el primer episodio hemos hablado de lo que sucede. No necesita eso, sino que necesita tu rendición. Lee lo que dice Yeshua en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No iniciéis nada por tu propia cuenta. La obra es del Espíritu. Y a estos hermanos llenos de celo le diría: el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fin del texto bíblico en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. No confíes en tu propio celo, confía en la guía del Espíritu. La verdadera obra de Elohim no se construye con nuestras manos, sino con su Espíritu. Unidos en ti. Unidos en ti. Así que quiero hacer una oración, pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias por el cuerpo de Cristo, la congregación que has establecido en cada localidad. Te pedimos, Yeshua, que nos reveles la importancia de no dejar de congregarnos, no en un edificio, sino como una vida fluida entre hermanos. Ayúdanos a soltar las cadenas de la institución y a abrazar la libertad del cuerpo, viviendo en comunión, ministrándonos los unos a los otros y preparándonos para que aquel día en que vendrás por tu iglesia. Amén. Si aún no eres parte del canal, suscríbete ahora mismo. Dale clic a la campanita y activa las notificaciones. Así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Mi corazón se sentía solo en la travesía, buscando un puerto seguro en la oscuridad. Una fe que crecía sin una melodía, sin un eco que me recordara tu bondad. Pero escuché el llamado de la familia, una voz que me decía: no estás solo, ven. Y entendí que mi andar no es una utopía, si en el cuerpo contigo la vida es de bien. Unidos en ti somos un solo latido. Tú eres la vida que fluye en el viñedo. Tu cuerpo somos, por tu sangre redimido, exhortándonos al amor sin ningún miedo. Unidos en ti, somos luz en la noche, la iglesia local, tu amor que se extiende. Unidos en ti, el río que fluye, el torrente, una voz que al mundo tu salvación le entiende. Ya no busco un púlpito ni una estructura, sino un corazón que me exhorte a la verdad. Una mano amiga que me guíe en la altura, un hermano que me muestre tu fidelidad. La fe no es solitaria, no es una aventura, es el camino
parte donde se ve la hermosura de vivir en tu amor, en tu pura intimidad. Unidos en ti, somos un solo latido. Tú eres la vida que fluye en el viñedo. Tu cuerpo somos, por tu sangre redimidos, exhortándonos al amor sin ningún miedo. Unidos en ti, somos luz en la noche, la iglesia local, tu amor que se extiende. Unidos en ti, el río que fluye, el torrente, una voz que al mundo tu salvación le entiende. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, que su cuerpo es la ciudad. Ven hermano, ven hermana, ya no hay soledad. El cuerpo está vivo, es la pura realidad. Unidos en